Y como les mencioné, lo primero que quiero decir es que mis padres me criaron lo mejor que ellos sabían, o sea, basado en el conocimiento que tenían, pero sí crecí bastante en un hogar bastante secular, aún dentro del adventismo. Sí se me inculcaba el estudiar la lección, sí se me inculcaba estudiar la Biblia, pero era como cumple con esto y luego haz lo que tú quieres. Y, pero aún así muchas de las cosas que aprendí se me quedaron. Muchas de las preguntas que yo le hacía a mi padre y el tiempo que él sacaba para explicarme cosas de la Biblia se me quedaron. Y mi papá es muy artístico y él todo lo quiere dibujar, todo lo quiere explicar con diagramas. Y yo le hacía preguntas y él me dibujaba y me explicaba cosas de la Biblia con preguntas. Y algo que compartía hace un rato con los muchachos allí en la mesa hablando, algo se me quedó que me marcó y luego en la adolescencia lo reflexioné nuevamente y luego en la universidad cobró más poder. Y es que mi papá, yo lo escuchaba hablar con hermanos de la iglesia sobre el tema de la deidad. Y mi papá, aunque no tenía la comprensión correcta, mi papá me decía una cosa y se lo decía a los hermanos de la iglesia, le decía, yo no entiendo bien esto, pero Cristo está sujeto al Padre. El Padre es la cabeza de Cristo. Yo no entiendo cómo eso se ajusta al concepto trinitario, pero él decía, pero es así. Y mi papá me enseñó eso de pequeño y también me inculcaron mucho consultar, pues, no solamente la Biblia, sino también el espíritu de profecía. Y yo leía dentro de, no leía los libros completos, pero cuando quería buscar algo, pues buscaba por las temáticas y buscaba a ver qué me enseñaban. Y lo que yo veía siempre en el espíritu de profecía era al Padre y al Hijo juntos, al Padre y al Hijo juntos. Y eso, aunque yo no tenía una comprensión clara, se me quedó bastante fuerte. Tanto así que en un solo día en la universidad, en el 2006, cuando un compañero de universidad mesiánico que estaba recién, eh, pues, considerando otras cosas, él era pentecostal y se estaba convirtiendo al judaísmo mesiánico, estaba comenzando a guardar el sábado, estaba comenzando a dejar las carnes inmundas y estaba en ese proceso. Y yo le dije, pero ¿no has considerado el adventismo? Y él me dijo que por la razón que no podía considerarla era debido a la Trinidad. Y, y yo le dije, ¿qué pasa con eso? Porque para mí era, pues, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, puede ser la Trinidad. Pero seguía grabado en mi mente lo que mi papá me había enseñado. Eh, Cuando él me dice eso, yo me quedé callado, que él me dijo que no estaba en la Biblia, y yo pues me quedé callado y me fui a mi casa. Y ese mismo día, estoy hablando, yo tenía algunos 21 años aproximadamente, 21 años. eh, Llegué a casa a buscar la Trinidad en la Biblia para ver si se la enseñaba a él, para que considerara el adventismo. Y, y para mi sorpresa y a la vez no sé si entiende lo que quiero decir con eso, es como que no la encontré, pero yo tenía como una sospecha de que no la iba a encontrar, porque no recordaba ningún versículo que me viniera a la mente que la estableciera. Y cuando pasé de la Biblia al libro de las 28 creencias fundamentales, yo decía, esto no me convence a mí, estas respuestas que da el libro de las 28 creencias, eh, ¿cómo yo voy a convencer a otra persona? De ahí me pasé al espíritu de profecía y lo que hice fue quedar convencido de, de que Dios es el único Dios verdadero y que tiene un Hijo que es Jesucristo y que es omnipresente por medio de su Santo Espíritu. Y yo le dije, yo lo voy a creer a mi forma, yo no sé si alguien más cree de esta forma, yo creo que yo soy el único que cree de esta forma. En el momento yo no conocía a nadie que creyera de esa forma, yo no conocía de debates, yo no conocía de un movimiento en el mundo, nada de eso. Estamos hablando del 2006, hace casi 20 años atrás. Y, y la primera persona que creía parecido a mí, después la conocí trabajando en la Academia Adventista, donde yo era maestro de historia. El maestro de Biblia tampoco creía en la Trinidad. Entonces, mira qué cosa, el maestro de Biblia. Y por ahí como que encontré alguien que entendía parecido a mí y por ahí comenzamos a conversar el tema. La cosa es que yo lo compartí con Heidi, que era mi novia en aquel momento cuando yo era maestro en la escuela. Lo compartí con mis padres, lo compartí ya teniendo como más ánimo de compartir, lo comencé a compartir y cobré conciencia de que había mucha gente que creía como yo. Este, y mis padres
Gracias a Dios no se espantaron, me pidieron tiempo para estudiarlo, lo estudiaron, se tomaron sus meses y me dijeron luego que estaban convencidos. Mi esposa, ya cuando casado, ella se lo comparte a mi suegra también le pidió tiempo para estudiarlo y también resultó convencida del tema. Y al principio fue un gran gozo ver cómo habían muchas personas que lo estaban considerando y para mí era lindo porque era la verdad. Pero más allá de eso, yo seguía viviendo, y le soy sincero, hermano, yo seguía viviendo, aunque estudiando más la Biblia y conociendo más cosas, yo seguía viviendo no muy distinto al mundo. Pues, como les cuento, era un gozo y una alegría ver familiares y amistades considerar al Dios que yo estaba empezando a conocer. Y yo estaba en un proceso de desaprender muchas cosas, de considerar muchas otras cosas, pero aún así pasó el tiempo y yo seguía viviendo un cristianismo bastante secular. Y cuando digo secular es que me entretenía como se entretenía el mundo, veía las mismas cosas que veía el mundo. No tenía sinceramente, no tenía ese filtro de identificar qué cosas no deberían ser parte de mi vida. No tenía, mi conciencia estaba tan acostumbrada a lo malo que no tenía esa percepción de decir, esto no debe ser parte de mi vida, mis ojos no deben contemplar esto, mis oídos no deben escuchar esto, etc. Pero no fue hasta el 2013 cuando algo en mi vida cambió. Como muchos de nosotros que hemos crecido con entretenimientos parecidos a los del mundo, yo me entretenía y me acostaba, aún después de casado, me acostaba tarde todos los días viendo deporte, viendo juegos. Ahí mi esposa y yo, los dos éramos fanáticos del deporte y nos acostábamos bastante tarde a veces, aún en días de trabajo, viendo partidos, viendo juegos, entreteniéndonos como se entretiene el mundo en cosas que realmente uno ahora reflexiona y dice, esto no vale la pena perder el tiempo en estas cosas. Y de repente mi esposa sale para el baño un día que estamos viendo un partido de baloncesto. Ella sale al baño y cuando regresa, yo no sabía lo que ella estaba haciendo. Cuando regresa, me dice, ven acá que yo no entiendo esto. Y yo que no entiendo esto de que ella fue a hacerse una prueba de embarazo. Y cuando me la enseña, yo la leo y es positivo. Y entonces yo le digo, estás preñada, como nosotros decimos allá en Puerto Rico, estás preñada. Y la reacción de ella la tengo grabada en la mente. Ella se tapó así la boca, la cara, se la guardó los ojos, comenzó a llorar así, pegada a la pared, porque a toda esta ya pensaba que ella nunca iba a poder tener hijos, porque una vez le dijeron que tenía el útero invertido o algo así, y qué sé yo, pero eso, gracias a Dios, no fue un problema. Entonces se emocionó mucho, yo la abracé, lloramos juntos, y yo vengo y le digo a ella, acuéstate, yo voy a apagar el televisor, que desde ahora no tengo cabeza para más nada. Apagamos el televisor, nos acostamos en la cama así a hablar, a charlar en la cama, y yo le decía a ella, esto nos cambia la vida por completo. Ya yo siento que yo no puedo vivir para mí. Yo siento que Dios me ha dado un bebé que viene por ahí. Yo no sé si es niña, yo no sé si es niño, pero yo lo quiero criar para el cielo. Inmediatamente, aunque yo no había nunca hecho la reflexión de que eso no era lo mejor, algo inmediatamente me dijo, nada importa más que educarla para el cielo. Entonces, ahí comenzó un proceso que yo digo, fue mi momento Enoc. Ustedes saben que cuando uno lee la Biblia, que dice que Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y luego de que engendró a Matusalén, así mismo lo dice, luego de que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años. Es decir, hay un caminar de Enoc que comenzó cuando tuvo su primer hijo. Hay un caminar. Y yo estaba teniendo ese momento Enoc, donde yo de repente cobro conciencia que voy a ser padre. Y al cobrar conciencia de que voy a ser padre, de repente todo en la vida todo cae en un segundo plano y ya más nada importa, más que eso. Mis gustos, lo que yo quiero, lo que me entretenía, ya nada de eso importa. No. En el momento no. Eso fue a principios, como en marzo o abril del 2013.
Y empezamos no es que dejamos de ver televisión y todo eso, pero empezamos a ser bien selectivos y comenzamos a ver más documentales, de hecho, documentales que tenían que ver precisamente con el entretenimiento y con el impacto que tienen las pantallas sobre el cerebro humano y todo este tipo de cosas. Y mi esposa y yo quedamos convencidos de qué tipo de contenido le íbamos ¿verdad? ¿Qué tipo de contenido íbamos a tener en nuestro hogar? Y a todas estas éramos ya creyentes del Padre y el Hijo. Ya yo desde varios años antes ya yo guardaba la fiesta y esos días yo no iba a trabajar. Los días de convocación sagrada yo los tomaba libre del trabajo, no trabajaba, me quedaba en casa estudiando la Biblia, orando, y eran de mucha bendición en mi vida. Pero en ese momento comenzó un proceso de purificación en mi vida donde ya yo no tenía, le soy sincero, ya yo no tenía cabeza para pensar en otra cosa más que en que ese bebé venía y que ese bebé era para Dios. Entonces, algunos de esos documentales nos llevaron a tomar la decisión de que ya no más esto, ya no más aquello, ya no más lo otro. Y tan pronto mi niña nació, al final de ese año, el 2013, en el diciembre del 2013, mi hija mayor nació. Mientras mi esposa estaba en el hospital con mi hija, porque yo no podía quedarme con ella, yo estaba hasta las 8 de la noche, que era la visita, y volvía para la casa. Yo llegaba a la casa, yo me acostaba en el mueble, hacía mirar para arriba, y tuve la impresión muy grande de que yo no quería ver más nada de televisión, yo no quería ver más nada, perder el tiempo en eso, yo quería conocer más a Dios para poder darle a conocer a Dios a mi hija. Y eso era lo que estaba ardiendo en mi corazón en aquel momento. Me voy a sentar aquí, ¿verdad? Porque, a calentarme un poco también. Y resulta que más o menos para esa misma fecha, mi mamá experimentó un milagro en su vida y es parte del milagro también en mi vida. Mi mamá estaba pasando por una depresión en aquel momento, cuestionándose decisiones que tomó como madre, etcétera, reflexionando sobre el pasado, ¿verdad? Conociendo ahora unas cosas y cobrando conciencia de malas decisiones en nuestra crianza de mi hermana y mía, etcétera. Y estaba pasando por un proceso muy difícil. Y ocurrió un milagro. Le llegó un paquete a la casa por correo. Y ella me llama y me dice, yo estoy en el trabajo, y ella me llama. Ella me dice, Carlitos, ¿tú pediste algo a mi nombre? Y yo, no, mira, es que aquí me llegó un paquete a mi nombre de Estados Unidos. Y yo no pedí nada, me dijo ella, y yo tampoco. Y me dijo, yo le pregunté a tu papá, pero tampoco. Y mi papá no sabe mucho inglés. Mi papá, cuando va a pedir cosas, le pide ayuda a mi mamá, que para asegurarse que está pidiendo lo que es. Y mi mamá abre el paquete y en el paquete había un libro con una nota y unos DVDs de predicaciones. Y el libro, en la nota que tenía el libro, decía por nombre y todo, Ginette, aquí está el libro que pediste. Y ella nunca lo pidió, ella ni sabía de la existencia de ese libro. Le llegó todavía al sol de hoy, es un misterio. O sea, sigue siendo un misterio de Dios, ¿verdad? Que Él nos revelará cómo pasó todo esto en el cielo, ¿no? Y mi mamá pues le dice, lo voy a leer porque por alguna razón llegó. A las 2 semanas mi mamá me lo dio, yo la fui a visitar y ella me lo dio y me dijo, léelo, no estoy más deprimida. Y yo dije, ay, gloria a Dios, me alegré por ella, no le di tanto peso al libro, pero lo comencé a leer, lo leí una vez y me pareció maravilloso, pero después lo comencé a leer con mi esposa justo después del parto, lo leíamos en la cama juntos y lo íbamos dialogando, y ahí como que muchos de los principios del libro cobraron mucho más poder en mi vida, en mi mente, y precisamente tenía que ver con esa dirección que Dios nos estaba dando de eliminar todo aquello que era de Babilonia y solamente participar del reino de Dios. Y que solamente el reino de Dios tuviera parte en nuestra vida. Entonces, el libro se llama Guerras de Identidad. Y en ese libro yo conocí algo y entendí por qué fue lo que me pasó en aquel momento cuando yo me enteré que iba a ser padre y nada de repente importaba y yo me identifiqué con Enoch y todo eso. Y en ese libro, que le exhorto que lo busque, está en PDF, me hubiese gustado poder tenerlo por aquí para compartírselo. Ese libro comienza a presentarme al mismo Dios que yo estaba conociendo, que es el Padre de Cristo,
y el mismo Cristo como hijo de Dios, pero de una forma donde yo no solamente vi al Padre como Padre de Cristo, sino también que supe que era mi Padre. Y comprendí que lo que le pasó a Enoc, porque la Biblia, después lo comprendí con la Biblia y lo vi en la Biblia, pero en aquel momento no lo veía en la Biblia, comprendí que lo que le pasó a Enoc fue que cuando él sostuvo a ese bebé por primera ocasión en sus brazos y sintió algo especial por ese bebé, él escuchó la voz de Dios, él recibió testimonio, dice el libro de Hebreos, que antes de ser trasladado, él recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y es decir, se le dijo a él que él era el hijo amado de Dios, que le agradaba a Dios, que Dios se agradaba en él. Es decir, él tenía agrado y delicia al tener a Matusalén en sus brazos, pero él recibió un testimonio, una palabra, una revelación divina de que así como él amaba a ese bebé y él se deleitaba en tener ese bebé en sus brazos y que no quería que nada lo separara de él, así mismo Dios se sentía por él, que él era su hijo amado. Y ese testimonio es importante que nosotros lo recibamos y lo aceptemos cada uno individualmente en nuestras vidas para poder ser trasladado como Enoc. Porque Enoc, dice Hebreos, me voy a parar un momentito porque me está dando ahora el humo en los ojos. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 cuando está hablando de la fe, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios y comienza a hablar y habla de Enoc en ese contexto y dice que por fe Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios y que entonces fue trasladado. Entonces yo conectando lo que dice en Génesis con lo que dice en Hebreo, dije, ¿qué palabras está diciendo aquí? ¿Cuál fue el testimonio que él recibió? ¿Qué fue lo que cambió su vida? Que comenzó a caminar con Dios. Tanto así que Dios se lo lleva. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos al bautismo de Jesús y encontramos la revelación que Dios dijo allí a su hijo, que lo que Dios le habló era que Cristo le agradaba. Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento, en quien yo me complazco, en quien yo me deleito. Y ahí y ahí entendí qué era lo que me estaba pasando con mi hija. Ahí entendí que el mismo que le decía a Cristo, tú eres mi hijo amado, me lo estaba diciendo a mí. Comencé a comprender que antes el saber que Dios era el Padre de Cristo y que Cristo era el Hijo de Dios, sí, era muy importante, pero que no tenía un efecto ni salvífico ni transformador en mi vida si yo no hacía esas palabras de Dios a Cristo como mías. Si yo no aceptaba, como dice la sierva del Señor en Desahogo a toda la gente, que verdaderamente esas palabras le fueron dichas a toda la humanidad. A cada hijo e hija de Adán, aún en sus pecados, aún con sus errores, aún con sus deficiencias, Dios nos llama a sus hijos y Él se deleita en nosotros. Está claro que cuando nosotros le creemos, cuando nosotros aceptamos eso, se deleita aún más. Amén. Le causamos mayor alegría y mayor gozo cuando nosotros verdaderamente le creemos que en efecto somos sus hijos amados. Ahora, algo que me comenzó a trabajar mucho en la mente, estoy como si fuera a llorar y es el humo. Sí. Vuelvo allá, a ver, acá, vamos a ver. Vamos a ver cuánto tiempo. Yo entendí que cuando yo leo el versículo ahí en Mateo 3:17, que se oyó una voz del cielo, ¿verdad? Que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo comprendí que Dios no solamente estaba revelando la identidad de Cristo y también nos estaba revelando a nosotros nuestra identidad como hijos. Que al Dios decir, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco, Dios también está diciendo, yo soy un padre amante que se complace en sus hijos. Entonces Dios a la vez está no solamente estableciendo la identidad de Cristo ni estableciendo quiénes somos nosotros para Él, también está diciendo quién es Él. Él es un padre amante que se complace en sus hijos. Y de repente muchas cosas comenzaron a cambiar en mi vida porque esa distancia, esa lejanía que yo sentía para con Dios y muchas veces podríamos decir esa falta de
esa falta de relación, de relacionarme con Él, era precisamente porque aunque yo consideraba a Dios como Padre de Cristo, me costaba considerarlo mi Padre. Porque yo decía, es que Cristo es bueno, Cristo es perfecto, pues claro que Dios se complace en Él. Si ¿quién no quisiera un hijo como Jesús, si Él es el hijo perfecto? Pero que lo diga de mí, que lo diga de mí, me costaba aceptarlo. Me costaba creer que verdaderamente Dios podía agradarse en un pecador como yo. Pero de repente comencé a cobrar conciencia de cómo Dios había estado en mi vida desde pequeño y cómo Él se había revelado a mi vida, de que Él quería estar cerca. Hermano, yo tengo experiencias con Dios de oraciones contestadas desde muy pequeño. Y en todo eso Dios, ahora yo cobro conciencia, Dios me está diciendo, yo me deleito en ti, yo te escucho, yo quiero estar cerca, yo quiero estar en tu vida, yo quiero guiar tus pasos, yo quiero enseñarte. Y recuerdo en ocasiones pequeñitos, perdiéndome así en el centro comercial, no saber qué hacer, pues orar y que de repente apareciera alguien que me diga, mira, tu mamá, un conocido, abrir los ojos después de la oración, que estuviera un adulto conocido y me dijera, allí está tu mamá esperándote, y yo rápido encontrarla, gracias a Dios. Yo perdiendo unos anteojos en la escuela recién comprados, que mis papás gastaron mucho dinero en ellos para que yo los tuviera, y los dejé y los perdí, y yo pedirle permiso a la maestra de la escuela para ir al baño, y lo que hacía era orar en el baño, señora, un milagro que aparezcan esos espejuelos, yo no sé dónde los dejé, los anteojos, por si, nosotros le decimos espejuelos a los anteojos, no sé cómo le digan acá, gafas, sí, sí, anteojos de verdad en Argentina, sí, sí, en Puerto Rico es espejuelos, y creo que en portugués también es espejuelos, pero pues ese día llegar a casa, decirle a mi mamá, mami, perdí las gafas, los espejuelos, y mi mamá molestarse, pero quedarse ahí como, deja que venga tu papá, yo le digo, a ver. Llegar mi papá del trabajo, y aquí me está dando de nuevo, vamos para acá. Y mi papá, en lugar de molestarse, otras veces se molestaba cuando estas cosas pasaban. En esta ocasión no se molestó, yo lo vi que él se fue abajo a la marquesina, me preguntaron cuándo fue la última vez que yo vi el estuche donde se guardaban, y yo dije, yo lo puse en el parachoques del auto para amarrarme los zapatos antes de salir para la escuela en la mañana. y, y mi papá bajara a buscar, ya yo había buscado por todo el área, y mi papá bajara a buscarlo, y al rato sube con ellos en la mano. Y nosotros, ¿dónde estaban? Y él dice, yo lo busqué por todas partes, y justo cuando me iba a ir a dar por vencido, algo me dijo, mete la mano por un hueco que hay del parachoque. Y cuando él metió la mano así dentro del parachoque, estaban el estuche con los espejuelos allí. Y yo me sentía el niño mimado de Dios, porque en aquel momento yo, wow, Señor, tú escuchaste mi oración. Estoy hablando, yo tenía 7, 8 años. Y más adelante en mi vida tuve muchas experiencias donde Dios me dejaba saber que Él me escuchaba, que yo era especial, importante para Él. Pero uno se olvida de esto. Es como que uno tiene el momento, uno se regocija en estos momentos, y después uno vuelve con ese sentido de falta de valor, de que tengo que hacer algo para merecérmelo, pero no puedo hacer algo para merecérmelo, por lo tanto no lo merezco, y no puedo ser el hijo que Dios debe tener, ¿no? Sí, y es que como decía Joshua, no sé si Joshua está aquí, pero Joshua decía esta mañana, expresaba cómo él se sentía, porque el pecado nos engaña. Dice Pablo que el pecado nos engaña. Dice que el pecado nos engaña y por medio de la ley nos mata, ¿no? Sí, el pecado nos engaña. El pecado nos engaña. ¿En qué nos engaña el pecado? En que no somos amados, en que hemos ido demasiado lejos, en que no somos suficientes, en que tengo que hacer algo para merecérmelo, en que para volver a Dios después de que cometí un pecado tengo que comportarme bastante bien por un tiempito para merecerme estar delante de su presencia en oración. El pecado no es que Dios está enojado. De tantas formas nos engaña el pecado, y lo vemos en Caín. El pecado lo engañó. Dios se reveló a Caín y lo advirtió para que no cometiera lo que hizo. Y aun cuando
cuando Caín cometió lo que hizo, Dios como quiera se acercó y como quiera le habló. Y yo le decía a Carlitos Vargas, hablando con él hoy, y él decía, wow, qué tremendo que Dios le hablara audiblemente a Caín, que se acercara a Caín. Estamos hablando de un homicida, estamos hablando de aquel que mató a su propio hermano. Dios se acercó a Caín buscando la reconciliación. Dios se acercó a Caín buscando salvarlo. Y cuando Dios comienza a preguntarle, porque Dios dialoga, porque Dios busca la confesión, Caín, repitiendo el accionar de sus padres, comienza a la defensiva, a evadir. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Que en todo caso podríamos hasta interpretar o entender que ¿quién se supone que cuidaba a él? Dios, no se supone que tú lo cuides. Sí, y de una forma bien mala para hablarle a Dios, que es una forma muy irrespetuosa de hablarle a Dios. Entonces, cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Buscando para que siga hablando, y Dios le dice qué es lo que le va a acontecer y cuáles serían las consecuencias de lo que hizo. Va a andar errante y vagabundo. O sea, el que se convierte en asesino vive con ¿cómo se llama? El trauma posguerra, el trauma de asesinar, vive con miedo a que se le haga lo mismo. Por eso Dios le dice, va a estar errante y vagabundo de un lugar a otro. Y Caín está, ay, cualquiera que me encuentre me va a matar. Ya le entró con ese desespero. Y Dios le dice que lo va a proteger y él no le cree y construye una ciudad porque no le cree que Dios le va a poner una señal para que no lo maten. No cree en la protección de Dios. Tanto así, el engaño del pecado entró en la mente de Caín, que muchos conocemos, como por lo menos la Reina Valera del 60 lo dice, mi castigo es muy grande para soportar, literalmente en el hebreo y también en la Reina Valera 1909 y versiones más antiguas lo traducen más correctamente. Realmente él dice literalmente en el hebreo, mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. Entonces Satanás es quien nos engaña para que pequemos, y luego de que nos engaña para que pequemos, nos engaña también para que creamos que no podemos ser perdonados. Primero nos induce, después nos recrimina y pone un muro en nuestra mente para que no podamos creer que Dios nos puede recibir. Así hizo con los ángeles en el cielo. Les hizo creer que habían ido demasiado lejos. Que él conocía, dijo, así dice la sierva del Señor, que él conocía muy bien la ley de Dios y que ellos ya habían ido demasiado lejos y que no iban a ser recibidos. Exactamente. Cuando yo comencé a comprender que mi Padre me ama aún a pesar de mis pecados, que yo sigo siendo su hijo, aunque yo lo haya rechazado como padre, aunque yo me haya elegido otro padre, como pasó con Adán y Eva, que se eligieron otro padre, porque en efecto lo hicieron. Ellos rechazaron escuchar la voz de Dios y decidieron escuchar la voz de la serpiente. E hicieron la voluntad de la serpiente. Y cuando Cristo le dice en Juan capítulo 8, versículo 44 a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, pero no porque Dios los rechazara como hijos, sino porque ellos rechazaron a Dios como padre, porque la voluntad del diablo era la que querían hacer, porque querían matar a Cristo, porque aquel es el asesino y mentiroso y padre de mentira, como Jesús les deja saber a ellos. Y cuando el ser humano quiere hacer la voluntad del diablo, está haciendo del diablo su padre, porque un hijo siempre busca imitar al Padre. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos amados se convierten en imitadores de Dios. Aquellos que saben que son hijos amados comienzan a amar a los demás como son amados por Dios. Pero cuando nosotros creemos las mentiras del diablo, que distorsionó el carácter de Dios en la mente de nuestros primeros padres, que les dijo, Él te está mintiendo, Él se está reservando lo mejor para sí. El pecado no es malo en sí mismo. Él es el tirano que es caprichoso y no quiere que tú hagas ciertas cosas que Él no quiere y ya. Lo que Satanás le vendió a nuestros primeros padres es que el pecado no era dañino en sí mismo. No, cuando él dijo no morirás, está diciendo realmente tú puedes pecar y no vas a morir. Tú puedes pecar y el pecado no te va a pagar con muerte. Te puedes desconectar de Dios y seguir viviendo. Y le vendió toda una filosofía de vida inherente,
que muchas veces nosotros todavía creemos sin darnos cuenta. Exactamente. Y nosotros creemos, hemos creído las mentiras del enemigo a tal punto que muchas veces, siendo adventistas, rechazando el asunto de la inmortalidad del alma, sabiendo que el alma no es inmortal, que el alma que pecare esa morirá y todo eso, y afirmando todo eso, muchas veces pues tenemos a Dios tan distante, tan lejano, que nos damos cuenta que en cada momento de nuestra vida Él nos está dando vida, aliento y todas las cosas. Que la vida no fue una batería Duracell, la vida no fue una infusión que Dios le dio a nuestros primeros padres y se puso a correr como una cuerda y siguió corriendo en toda la raza humana, sino que Dios está constantemente dando a todos vida, aliento y todas las cosas. No somos el conejito exacto de Energizer, ¿verdad? De las baterías. Que se le da cuerda y había unos anuncios, ¿verdad? Que ponían a uno que se quedaba y el otro seguía, ¿verdad? Nosotros, Dios diseñó su universo, bajo una familia, un padre con un hijo, puso todo el reino sobre ese hijo y todo lo que se someta a ese hijo y todo lo que estuviera sometido a ese hijo le pertenecería tanto a él como a su hijo, pero Dios quería que todo ser que fuera creado fuera también un hijo. Por eso la sierva del Señor nos dice que los ángeles no son esclavos, no son siervos, dicen, los ángeles en el cielo son hijos. Amén. Y por eso la Biblia también se le llama a los hijos de Dios. Satanás mismo era un hijo. O sea, Lucifer, cuando era Lucifer, se le llama a Lucifer hijo de la mañana. Yo no leía ese texto de hoy, no entendía que hijos de Dios, mira, hijo, está. Sí, él mismo era un hijo que rechazó a un padre, y que perdió su identidad y que trata de hacer que todos nosotros rechacemos al Padre pensando que Él no puede ser nuestro Padre, Él no puede ser mi Padre, Él no me puede amar a mí, para que experimentemos el mismo vacío y falta de valor que Él ha experimentado desde que Él rechazó al Padre. Porque familia, el reino de Dios, la identidad se establece por la familia que tú perteneces, el Padre que tú tienes. Y si tú tienes a Dios como Padre, esa es tu identidad. Te doy la palabra ahora, hermana. Cuando nosotros, fíjense en este detalle, cuando nosotros vamos a la Biblia, las personas eran conocidas por el nombre de sus padres. Fulano, hijo de Perencejo, o del nombre de su padre. Y así, y cuando nosotros seguimos las genealogías, es interesante que llegamos hasta Adán y dice hijo de Dios. La identidad original del ser humano era que era un hijo de Dios, pero cuando Adán rechazó a Dios y rechazó su palabra y se eligió creerle a Satanás, se estaba eligiendo un nuevo padre. Pero gloria a Dios que Dios no fue un padre que se sintió ofendido y se puso distante. Quien se puso ni se desentendió. El hombre se rebeló y ¿qué hace Dios? Se acerca a amarlo, buscarlo. Decía yo a Geraldino, Ajá. en derecho nos enseñan, no sé si pasa en el resto de países, pero en derecho nos enseñan que nosotros somos ciudadanos o seres vivos hasta después del desprendimiento del cordón umbilical o cuando nace y respiramos, ¿sí? Pero Dios nos enseña que es completamente diferente. Uh-huh. Dios nos enseña que nosotros somos seres vivos. De hecho, le decía yo ayer, Dios dice que desde antes de haber sido concebidos hemos sido amados. Y resulta que así como Eva es herencia de Adán, así son los hijos de Adán que hemos heredado el espíritu. ¿Cuál espíritu? El de vida que viene desde Adán cuando fue recibido el soplo de vida. Entonces, así como la mamá le transmite vida al hijo, así nosotros hemos venido recibiendo el Espíritu de Dios desde Adán y heredado desde allá. Amén. Y eso es lo que el Espíritu, lo que Satanás quiere que perdamos, que entendamos que nosotros traemos por herencia el Espíritu de Dios desde la iniciación de los siglos hasta hoy en día. Y en esa línea de pensamiento, a eso mismo iba, porque en Génesis 3:15, que es la famosa promesa de la reconciliación, porque
Es verdad que Dios dice, enemistad pondré entre ti, le dice la serpiente, y la mujer, y tu simiente, y la simiente de ella. Dios está diciéndole esto a la serpiente en presencia de Adán y Eva y le está haciendo una promesa indirecta. Digo una promesa indirecta porque si Dios le decía directamente, no, yo los voy a reconciliar, ellos iban a decir, ¿de qué nosotros no estamos enemistados? Eso fue un desliz. ¿Cómo que estamos en enemistad? ¿Cómo que nos tienes que reconciliar? Porque el ser humano se resiste. Pero Dios, contacto, les dijo, les dio la promesa de la reconciliación al dejarles saber que él iba a poner enemistad entre aquel con el cual se habían amistado y ellos. Ellos se habían amistado con la serpiente y cuando Dios habla de poner esta enemistad Dios la pone por medio de su espíritu. Y cualquier resistencia que hay en el hombre, conozca a Dios o no lo conozca, de hacer el mal y cualquier freno, es el espíritu de Dios obrando en esa persona para que la persona no se haga daño a sí misma ni le haga daño a los demás. Y Dios desde el principio fue un padre que, vuelvo al punto del padre, que no se desentendió de sus hijos rebeldes. Y cuando yo comprendí esto, familia, esto cambió mi vida porque por primera vez comprendí y recordé todos esos momentos en mi vida donde Dios había hecho tantos milagros, no solamente en mi infancia, aún en mi adolescencia, en mi juventud, en la universidad. Dios hizo cosas que todavía yo no tengo una explicación. Dios hizo milagros en momentos que yo lo necesité, que yo no tengo una explicación. Pero yo recordé, wow, tú fuiste el padre que estuvo desde el principio conmigo. Aunque mi padre y mi madre fueron los que estaban al cargo y al cuidado, tú estuviste presente en todo momento. Tú nunca estuviste lejos de mí, aunque yo me alejé y hice cosas terribles y feas. Tú nunca te apartaste y tú siempre me buscaste porque yo soy tu hijo amado. Y teniendo a mi hija mayor, todavía mi chiquita no había nacido, teniendo a mi hija mayor en mis brazos, vuelvo al punto de la experiencia Enoch. Yo sentí que yo no quería que nada me separara jamás de esa bebé. Yo me iba por las noches, cuando mi esposa estaba en el hospital, que fueron 2 noches nada más, pero para mí fue como si fuera una semana o qué sé yo. Para mí era muy difícil porque yo llegaba temprano en la mañana con comida y yo quería estar con la bebé y quería estar con mi esposa y se me iba el día así, parecía nada y ya en la noche ya me tenía que ir para casa y yo no quería y yo llegaba a casa y no podía dormir pensando más que en querer estar con mi esposa y con mi bebé. Y que Dios me diga que yo soy su hijo amado, que Él quiere estar la eternidad conmigo. Que Él me diga que Él se deleita en mí, que la mayor delicia que Él tiene es estar con sus hijos. A que así mismo lo que Él siente con Jesús lo siente por mí. El Proverbio 8 es hermoso en cuanto a esto. Yo no sé si hemos considerado que es verdad que habla de Cristo como hijo engendrado, que nos presenta a Cristo como la sabiduría, siendo engendrado aún antes de que todas las cosas fueran creadas. Pero Cristo mismo declara en el versículo 30, con Él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia. Yo fui su delicia delante de Él. Todos los días, dice, y yo tenía solaz delante de Él en todo momento. Así que ahí nos presenta que Cristo, aún antes de crear la raza humana, Él sabía que en todo momento que Él estaba, con Él estaba yo. Cuando estamos con Él, sabemos, Él nos deja saber que es su delicia que estemos con Él. Y que, recuerden, el versículo dice, con Él estaba yo y fui su delicia. O sea, con Él estaba. ¿Y cómo Jesús sabe que Él es la delicia del Padre? Porque el Padre se lo dice, porque Dios nos lo dice, porque aquello que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, era lo mismo que era desde el principio, es lo que se nos ha revelado, lo que se nos reveló en la encarnación de Cristo, es lo mismo que era desde el principio. ¿Y qué era desde el principio? Que Dios es un Padre amante. Y yo sé que algunas personas que han tenido la experiencia de tener un Padre amante en sus vidas terrenal, se les hace un poco más fácil conectar con esto que aquellas personas que a lo mejor no lo hayan tenido, porque he tenido amigos, por ejemplo, que han tenido luchas muy grandes, porque nunca tuvieron un padre, no lo conocieron, no tuvieron ni siquiera una figura que lo sustituyera, nada. Y me decían, me cuesta ver a Dios como un padre, me cuesta creer que realmente yo soy su hijo, me cuesta aceptar esas palabras para mí. Y un día en una conversación con uno de esos amigos, Dios me impresionó a decirle algo que se los digo ahora a ustedes. Y lo dije ahorita a los muchachos, especialmente a
a Said y a Carlos. Es que mi amigo me decía, pero es que Dios podía dejarnos morir, Dios podía dejar que todo se destruyera y volver a hacer todo de vuelta. Y yo le dije, si tu hija se revela, porque él tiene una hija, si tu hija se te desobedece, tú la destruyes y simplemente empiezas desde cero y tratas de tener otro hijo a ver si te sale mejorcita. No, ¿por qué? Porque la ama. Sí, pero Dios es Dios. Y yo decía, sí, es verdad, pero recuerda que antes de esos momentos se lo dije y luego lo reflexioné con la palabra de Dios, pero en el momento le dije, sí, pero recuerda que antes de Dios ser Dios, es Padre. Porque Dios es conocido por su poder creador. Lo que lo distingue y lo resalta en la Biblia y cuando habla de la grandeza de Dios, de su poder, es por su poder creador. Y lo reconocemos como el Dios creador. Pero antes de que Dios creara cualquier cosa, tuvo un hijo. Y es Padre antes que convertirse en el Dios creador del universo. Por lo tanto, la identidad de Dios es que Él es un Padre y un Padre no se puede olvidar de sus hijas. Se olvidará la madre de lo que dio a luz, se olvidará. Aunque ella se olvida, yo no me olvidaré. Con todo Jehová me recogerá. Por lo tanto, si estoy compartiendo esto, familia, y digo familia porque en verdad creo que somos hermanos. Y lo somos. Somos hijos de un mismo Padre. Literalmente, familia, literalmente somos hijos de Dios. Y si en algún momento tú has luchado, como yo he luchado, con creer que solo puedo por medio de esfuerzos, por medio de santidad, por medio de ser mejor, ganarme la condición de hijo, déjame decirte que estás luchando con lo imposible. Ya Dios te ha dicho que tú eres su hijo amado. Y cuando tú verdaderamente lo creas, serás un imitador de Dios como un hijo amado. Cuando tú verdaderamente lo creas, recibirás esa palabra que te dice que tú eres mi hijo amado y esa palabra que es poderosa para hacer en tu vida lo que tú no puedes hacer por ti mismo, transformará tu vida de tal forma que comenzarás a caminar como el hijo amado de Dios, es decir, Cristo en ti se manifestará. La esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es mi deseo y lo siento profundamente en el corazón y no solamente mi deseo, lo veo también como una esperanza. Familia, yo sé que Cristo se ha de manifestar plenamente en nuestra vida. Amén. Y cuando lo digo que literalmente se reflejará y la vida de Cristo se verá 100% en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer que somos sus hijos amados. Tenemos que recibir el testimonio de que Él se agrada en nosotros, como Enoc. Y tenemos que decir, Señor, es cierto, yo no lo merezco, pero lo creo. Tú me lo regalas, tú me has hecho tu hijo, tú me llamas tu hijo y tú me amas con un amor infinito y me das el mismo valor que el valor que tú le das a tu hijo amado. Porque como dijo Jonathan más temprano, en Juan 17 en su oración, el versículo 23 dice que sepan que tú los has amado como también a mí me has amado, de la misma forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Es decir, el valor que tenemos para Dios se mide con la misma vida de Cristo. ¿Por qué pensamos y luchamos que no valemos lo mismo? Cristo precisamente es el mensaje de Dios diciéndonos a nosotros, tú vales la vida de mi hijo para mí. Yo te amo tanto como mi hijo. Si nosotros aceptamos ese amor por nosotros, ese amor nos va a transformar. Ese amor nos va a transformar y vamos a dejar que entonces ese amor se manifieste en nuestra vida y la santificación y todo este proceso con el que luchamos va a ser algo tan natural porque simplemente vamos a vivir vidas llenas de valor, vidas de sentido de pertenencia, vidas de seguridad, sabiendo que somos los hijos amados de Dios. Amén. Cuando te pregunten por ahí quién tú eres, ya tú no vas a decir, pues yo soy ingeniero, yo soy aquello, yo soy lo otro, Tú vas a decir, yo soy un hijo de Dios, mucho gusto. ¿Quieres que te presente a tu padre también? ¿Quieres que te presente al padre que no conoce, al padre desconocido, como decía Pablo, al Dios desconocido? Hace poco estuve en República Dominicana y con esto termino. En República Dominicana, la persona que nos invitó, Jonathan estaba conmigo,
estuvimos por allá, esta persona, me sorprendió lo misionera que era. Esta señora, que lo que lleva de cristiana en toda su vida, ella tiene unos 60 y pico de años, y lo que lleva de cristiana en su vida son 15 años. Y lo que lleva en el mensaje adventista son 6 años, y de repente ella entró a la iglesia y rápido conoció, dentro de la iglesia conoció del Padre y el Hijo, y dentro de la iglesia conoció de la fiesta, y dentro de la iglesia conoció también del carácter de Dios y de muchas cosas. Y esta señora se volvió como una misionera compulsiva, que ella va todo el tiempo por las calles hablándole a todo el mundo de Dios. Y a mí me sorprendía porque nosotros andábamos con ella, nos llevaba a pasear a lugares, y con todo extraño con el que nos topábamos, ella tenía que hablarle, buscar cualquier excusa para presentarle a Dios en República Dominicana. Entonces, no, esta se llama Catalina. Es que ella vive en California, pero ella es dominicana natural, y entonces ella, sintiendo en su corazón que alguien predicara a los dominicanos, pues quiso organizar algo en República Dominicana. Pues entonces íbamos por la calle, por cualquier persona, y ella decía, ay, mira, qué hermoso, ¿verdad? Cuando veía en la playa, qué hermoso este lugar, qué hermoso este paisaje. Sí, qué tremendo Dios que lo creó. Aprovechaba y ponía a Dios a ver que la persona le decía, sí, tremendo lo que Dios hizo. Y ella rápido aprovechaba y brincaba. ¿Sabías que Él es tu Padre? ¿Sabías que Dios es tu Padre y que tú eres un hijo de Dios? Y no perdía tiempo para dejarle saber a las personas que ellos son hijos amados, que Dios está buscando para traerlos de vuelta a casa. Desde que el hombre cayó hasta ahora, Dios no ha parado de buscar a sus hijos, porque Él no concibe la eternidad sin sus hijos. Y en esa búsqueda nos dio a su Hijo. Por si no le creíamos que nos amaba, por si no le creíamos que somos sus hijos, nos dio a su Hijo para que entonces verdaderamente le creamos. ¿Le creemos? Hago esa pregunta, ¿le creemos? Cada vez que luchemos con sentirnos desvalorizados porque le fallamos a Dios, no nos dejemos engañar más por la mentira de Satanás que nos dice que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado. Recordemos el Dios que nos dice, tú eres mi hijo amado, déjame entrar a tu corazón, déjame transformarte. Y yo sé que la obra que comenzó a hacer desde aquel entonces en mi vida y todavía está haciendo, la va a hacer también en tu vida, y juntos todos vamos a estar en casa con nuestro Padre y con nuestro hermano mayor Jesucristo. Así que nada, les invito a orar para concluir. No sé si quieren cantar algo y oramos. ¿Ah? Exactamente. Hijos obedientes, hijos imitadores, porque creemos que somos sus hijos amados. Los que creen que son sus hijos amados se van a convertir naturalmente en hijos obedientes, porque a quien van a estar mirando a su Padre, y las obras de su Padre son las que van a ver y son las que van a hacer juntamente con Él. Así que eso es lo que se va a manifestar, eso es lo que se va a dar en nuestra vida, y gloria a Dios por eso, porque podemos descansar en que ya no va a ser con nuestro esfuerzo, ya no va a ser con nuestros intentos, va a ser simplemente el efecto de creer su palabra, el efecto de aceptar la identidad que Él nos ha dado desde que creó a Adán, un hijo de Dios. Lo dice la genealogía de Jesús en Lucas. Dice que Adán era hijo de Dios. Esa es nuestra identidad natural. Esa es la original. Nosotros la rechazamos, pero Dios nos la da nuevamente mediante Cristo Jesús. Por eso es que dice que somos aceptos en el amado. Gloria a Dios.